están los 45.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le prestó al expresidente Mauricio Macri en el último tramo de su gestión. Reconoció que se la dieron a los bancos para que no se fueran del país. Lo vamos a saludar a Rulo y lo vamos a analizar. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. ¿Cómo te va? Bien. Buen tema, ¿eh? ¿Sorprendió? ¿Un sincericidio? Podríamos llamarlo así. Sorprendió que lo dijera, digamos. No sorprendió la Había la ya noticia. Especulaciones. Sí, seguro. Ahora vamos a hablar de Vamos eso. a compartirlo porque primero. lo dijo el expresidente de la Nación en declaraciones a la cadena de noticias norteamericana CNN. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Bueno, ahí estaba, unos segundos nada más para confesar, se podría Sí, yo decir. esperaba alguna explicación. Sí, todos esperábamos alguna Sí, explicación. bueno, a En ver. realidad, en su momento, Lacunza, quien fuera ministro Sí. de Economía, había dicho que esos recursos se habían utilizado para pagar deuda. Claro. Pero bueno, ahora Mauricio Macri viene con esta otra versión que, bueno, viene como a enrarecer el clima, sobre todo porque estamos también en medio de una negociación, ¿no? Sí, a ver, ¿qué es lo que pasó con ese crédito y qué pasó con la política de Macri? La política de Macri fue siempre una política de endeudamiento. Fue la forma que tuvo desde el primer momento de financiar todos los desequilibrios que pudiera tener el país en materia de dólares, ¿no? Sí. Porque las cuentas externas de Argentina significan la entrada y salida de divisas, ya sea salida por pago de deuda, ya salida por importaciones, salida porque alguien transfiere al exterior o la fuga. Exacto. Todo eso es salida de dólares. ¿Con qué se compensa eso? Bueno, con entrada de exportaciones y en estos casos de deuda. El gobierno de Macri endeudó al país desde el primer año, porque de 2016, ya cuando empieza a aplicar la política cambiaria y monetaria, muchos capitales se fugaron porque dijeron esto no va a durar, esto va a saltar en algún momento porque es un disparate lo que están haciendo. Gente que había votado a Macri, ¿eh? Sí. Esto se lo escuchaba decir a empresarios y banqueros que habían votado a Macri para sacarse encima Ahora, el sallo esto no ese de lo podía Cristina. desconocer la gestión de Mauricio Macri. Nadie lo Sabían que puede. estaba ocurriendo. Nadie que analiza esto puede desconocer esto. 2016 y 2017 fueron años de fuerte endeudamiento privado, pero la diferencia era que en ese momento el endeudamiento era privado. Le pedían plata a los bancos, emitían bonos y demás. Lo que pasó en 2018 es que fue que esos bancos le dijeron no le prestamos más a Argentina porque está en riesgo de no pago. Claro. En realidad el default de Argentina ya empieza a principios de 2018 cuando los bancos le dicen no te represtamos más, vas a tener que pagar la deuda que tenés porque si no al gobierno de Macri ni a ningún gobierno le prestamos más. Y ahí empieza el operativo seducción con el Fondo Monetario. Ahí se da el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que fue el acuerdo con el Fondo? Un salvataje al gobierno cuando ya no podía endeudarse más y seguía necesitando endeudarse porque seguía la fuga de capitales. De hecho, la fuga que se provoca después de que él toma el crédito del fondo es equivalente a la fuga que hubo en los primeros 2 años. Es decir, si vos tomas la fuga de los 4 años, la mitad se fugó en los primeros 2. Antes del Claro. fondo. La otra mitad se fugó en los 2 siguientes, después del fondo. Lo particular es que el crédito del fondo era para estabilizar esto y prohibía que la plata se utilizara para financiar la fuga de capitales. Hacia ahí ya hay un problema. Empiezan las responsabilidades compartidas de las que habló el presidente Alberto Exactamente. Fernández cuando viajó a Europa a propósito de, bueno, sí es cierto, el endeudamiento que Sí. obtuvo Macri estaba como fuera del reglamento del Fondo Monetario Internacional, pero además no se monitoreó qué se hizo precisamente Sí. con esos recursos. Esto que estamos diciendo está en una causa, una denuncia que presentó la Oficina Anticorrupción ante una jueza que tiene la causa y todavía no citó a declarar indagatoria a nadie. Le recordamos a la jueza, si alguien está cerca De y paso, le si tiene el avisa, expediente cerca. que el 9 de diciembre se cumplen 2 años de que Macri se fue del gobierno. Sería bueno que la llame antes de que empiecen a vencer los plazos, ¿no? Además, enlazamos esta situación con el contexto político, ¿no? Mauricio Macri con ya una especie de retirada del gobierno y estos recursos que lo que vienen es, bueno, se suponía garantizarle un triunfo que obviamente luego no ocurrió. Y expliquemos, bueno, qué significa esto de le di la plata a los bancos comerciales porque tenían miedo que viene el kirchnerismo. ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Le da la plata, lo que hace es le vende los dólares que recibe del Fondo Monetario Internacional
al mercado financiero privado, Sí. para quien quiera fugar la plata, su plata en pesos, la convierta en dólares y la fugue. ¿Es el contado con liqui del que se habla tanto o no? Es el contado con liqui, es la compra y venta en ese momento, porque un mercado son todos libre. esos términos que se instalan y los Sí. charlamos y son Pero para eso un grupo pero eso es previo al específico. contado con liqui. Eso eran las compras permitidas. Ahora hay un límite de $200. En ese momento no había límite. Entonces, los grandes capitales iban al banco, le pedían, quiero comprar dólares, el dólar compraba los dólares que habían venido del fondo y le daban a la empresa o al particular con O al suficientes especulador. ahorros, o en general el especulador, que hacía que mandaba los dólares al exterior. Pero en ese caso legal, estamos hablando de operaciones legales, fugas legales. Sí, Es decir, lo que no era legal es depositaban- que se usaran los recursos del Fondo Monetario. Lo que iba en contra del acuerdo que se había hecho, que se usara los recursos del Fondo Monetario, y lo que iba en contra del país, porque con eso se facilitaba que siguiera la fuga. En ese primer momento, recordemos también, se habla mucho de cepo cambiario hoy, ¿no? Sí. En ese momento, por no hacer ninguna medida de control, no Claro. tener ni cepo ni Bueno, tener un Estado que levantar cuida. el cepo también. Claro, por hay eso, sectores digo, pero- que se venían beneficiarios y que todo el mundo Pero sabe quiénes el son. tema de no hacer medidas de restricción cambiaria era favorecer a estos capitales que fugaban el dinero. Cuando viene el cepo es un control a esto. Claro. Por eso digo, cuando se habla de cepo, el cepo no es una mala palabra. No es una mala medida, al contrario, yo la defiendo porque me parece una medida necesaria para un país que tiene restricción cambiaria, que no tiene dólares. Exacto. Cuidar los dólares, fíjate para qué lo van a utilizar los dólares. No es lo mismo alguien que compra un insumo médico que aquel que la está fugando. No tienen el mismo derecho a comprar dólares los Ahora, dos Rulo, ¿qué cuando hay puede escasez pasar a de partir dólares. de esto? Digo porque estamos en el medio de una negociación con el Fondo Monetario, el presidente habla de responsabilidades compartidas, vos hacías referencia a esa denuncia que se Sí. presentó oportunamente. Mientras tanto, cualquier otro endeudamiento a partir de ahora tiene que pasar por el Congreso Nacional, precisamente para que estas situaciones no se repitan. Sí. Ahora, esta declaración, que lo definimos como un sincericidio de Mauricio Macri, digo, ¿puede de alguna manera contribuir o entorpecer las negociaciones con el fondo? En principio contribuye a dar claridad qué pasó con esa plata y hacer los juicios, las evaluaciones políticas y jurídicas que correspondan. Debería incorporarse también a la negociación con el fondo, porque esto se hizo en forma irregular y con una irregularidad del gobierno argentino de ese momento y una irregularidad del Fondo Monetario Internacional que debía controlar. Para eso venían las famosas misiones del fondo. ¿A qué venían? A auditar esto. ¿Y Claro. no se dieron cuenta que pasaba esto? Sí, se dieron cuenta porque uno cuando revisa o pide los informes del fondo en ese momento, advertían que se estaba utilizando los capitales. Pero acordate que recién al año y 3 meses, septiembre de 2019, es cuando le dicen no emitimos más las cuotas del préstamo. Claro. Por eso se paró en 45.000 y no llegó a 57.000 Exacto. millones. Es decir, pero hasta entonces, hasta el mes de julio, Siguieron Argentina desembolsando. recibió trimestralmente los desembolsos. Entonces, ahí también hay una responsabilidad del fondo. Yo, particularmente, vos me haces esta pregunta, yo te digo, ayuda a la negociación porque le da sinceridad a la negociación. ¿Esto apura? No, que probablemente la demore. Algunos Pero eso es bueno o no detalles malo, para tener digamos. en cuenta. Hace pocos días María Eugenia Vidal, exgobernadora, candidata a diputada nacional, dijo que el tema de la deuda lo podía resolver Juntos por el Cambio con más endeudamiento, con lo que evidentemente no cambian de perspectiva en cuanto a la política que implementaron 2015-2019. Sí, hubiera sido peor si lo hubieran logrado. Yo creo que no lo lograban, porque ya estaban. O sea, como te digo, desde el 2018 el crédito privado lo habían perdido. Yo creo que después de esto, el crédito del Fondo Monetario también lo perdían. Íbamos a un default, pero espantoso. Macri Default, hace pocas estando a horas, favor de los bancos, un default. Es decir. Antes de este sincericidio, Macri decía que él hubiera resuelto el problema de la deuda en 5 minutos y el presidente Fernández le respondió diciéndole, bueno, no podría mirar a la cara a los argentinos. Sí, y recordemos que también iba a resolver la inflación en 5 minutos, también en 2015 en campaña, ¿no? Veremos en qué queda todo esto. Vamos a seguir hablando claramente de la deuda y de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional.